Bien, entonces habíamos empezado esta nueva unidad, que son las relaciones con el exterior. En estos momentos lo que nos interesa analizar son la medición de los flujos con el exterior, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que la medición de los flujos con el exterior tienen que ver o analizan la vinculación con los mercados de divisas, el tipo de cambio y la importancia de la evolución de la competitividad exterior de la economía. ¿Ya? Recuerden que todos los países, de alguna u otra manera, al tener ventajas eh, competitivas, ¿sí? Al tener ventajas competitivas, eh, o tal vez, bueno, para decirlo de otra manera, recordemos que cada país tiene alguna ventaja en cuanto a la producción de bienes, por ejemplo. ¿Ya? Algunos países poseen más recursos naturales que otros y otros países, en cambio, tienen algunas tecnologías un poquito más desarrolladas, por lo tanto, tienen que darse estas situaciones, ¿no? Estas relaciones en las cuales se puedan intercambiar eh, esos productos, ¿sí? De alguna u otra manera tiene que surgir. Entonces, hay estas relaciones con otros países justamente para realizar esos intercambios comerciales. Alguien tal vez ha escuchado cómo se dice cuando no existe esas relaciones. Póngase a pensar en un país que no intercambie con nadie ningún producto, ningún servicio. Y que ese país, todo lo que produzca, lo consuma ese país mismo. O sea, que sea como un ente independiente. Alguien ha escuchado tal vez hay un término que se utiliza para hablar justamente de esa cuestión. ¿A alguien se le ocurre? Reflexionemos tal vez. Por ahí ya tengo una respuesta. Sí, Adrián, sí, más o menos se puede dar ese caso. Hay un término, no sé si es que ustedes tal vez lo han... Gracias, Nicole. Sí, hablamos de una economía cerrada. Aparte de eso, hay un término también que, bueno, en realidad se habla es un sistema económico, a lo mejor ustedes lo han de haber escuchado por ahí. Ya, en donde hay una situación en la que se evita a toda costa las importaciones. Bueno, ya sabemos que es economía cerrada, pero hay un término en específico que se trata cuando pasan esas cosas, ¿no? Se evitan las importaciones a toda costa, o sea, el Estado se abastece con sus propios recursos. Es otro término, no necesariamente. Bueno, es parecido, pero no sé si es que ustedes alguna vez han escuchado el término autarquía. Sí, no lo he El escuchado. proteccionismo, bueno, yo creo que Eso también sí, eso sí lo hemos tiene escuchado que ver bastante. algo con esto, pero hay justo un término, ¿no? El que les acabo de decir es autarquía, ¿sí? En la cual se dice que es un sistema económico, ¿no? En el cual se evitan las importaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, esto creo que se estudia en economía internacional o en comercio internacional. Bueno, no recuerdo bien, pero hay veces que se habla así, ¿no? Nosotros sabemos que lo normal sería que haya un intercambio entre agentes externos y locales, ¿no? O si no, en otras palabras, como ya lo habíamos visto anteriormente, entre agentes residentes y no residentes de una economía. Eso es lo normal que suceda. Pero bueno, yo traje a colación este tema simplemente como para introducir una nueva terminología y si por si acaso alguien se interesa en leer un poquito más acerca del tema, pues lo puede hacer, ¿no? Pero eso de momento y como base solo es una idea adicional, ¿no? Entonces, recuerden, eso es autarquía. A veces se habla así de cuando se evitan las importaciones.
Es más, esa economía se cree capaz de autarquía. Se cree capaz de abastecerse con sus propios bienes y servicios, es decir, más o menos actúa como ser independiente, ¿no? Pero bueno, sabemos que la realidad es otra. En las economías lo que normalmente sucede, como vuelvo y repito nuevamente, es ese intercambio, ¿no? Ese intercambio de bienes, bueno, también de servicios, según las ventajas que tenga cada economía. Entonces, según eso se van a dar esos intercambios. De ahí es lo que surgen entonces, son esas relaciones con el exterior, que lógicamente tenemos que tener alguna forma de medirlo, ¿no? Alguna forma de medirlo, porque si no, solo nos enteraremos de su existencia, sabemos que existen relaciones exteriores, sabemos que hay intercambios económicos entre esos países, pero y nada más. Entonces, por eso es importante entender esta parte, la medición de los flujos con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Lo que medimos es lo siguiente. Creo que ya habíamos hablado un poquito de esto. A través de la medición de los flujos con el exterior, medíamos el valor de las transacciones económicas entre los distintos agentes, ¿sí? Entre los agentes residentes y no residentes de una economía. Alguien tal vez que nos recuerde un poquito cuál era la diferencia entre los agentes residentes y los no residentes. Los residentes son, bueno, pueden ser todas las Gracias, ya personas tenemos por ahí una respuesta a través del chat. naturales Gracias. o jurídicas como las empresas que tienen la finalidad Sí, de... muchas gracias, María José. Ya. Bueno, María José nos coloca aquí un concepto, una definición de cuál es la diferencia entre agentes residentes y no residentes. Alguien tal vez que también quiera darnos a entender esta diferencia. Yo, economista. Los agentes residentes son aquellos que se encuentran realizando las actividades económicas dentro del país, mientras que los no residentes son aquellos que se encuentran en el exterior, en otro país. Muchas gracias, Ricky. Entonces, Ricky y María José nos dan a entender la misma cuestión, ¿no? Entonces, residentes, bueno, hablemos del caso ecuatoriano. Residentes seríamos todos los que estamos aquí realizando estas actividades, ¿no? Los que trabajamos, etcétera, ¿sí? Los ecuatorianos. Los no residentes serían las personas que están en otros países, ¿no? Las empresas, los bancos, etcétera. Recuerden que cuando hablamos de relaciones con el exterior, ahí ya combinamos las dos actividades, ¿no? La actividad financiera y la actividad real. Aquí se unen esas dos cosas y empezamos a hablar de relaciones con el exterior. Entonces, de ahí hablamos entonces de lo que es residente y no residente. Al hablar de residentes, no únicamente nos estamos refiriendo a las personas, a los individuos, ¿no? Ese solo es el ejemplo más inmediato. Pero en cambio, cuando estamos hablando tendríamos que denotar también las entidades bancarias, o sea, todos los agentes de una economía, ¿no? Entonces, los residentes seríamos los que estamos aquí dentro del territorio ecuatoriano, los que realizamos las actividades económicas dentro del territorio en un periodo determinado, ¿no? Y los no residentes serían pues los demás agentes económicos que se encuentran en otros países. Ya, gracias Adrián. Adrián en cambio nos dice que los residentes son aquellas entidades que dinamizan la economía dentro de un país. Es correcto, ¿sí? Y los no residentes
En cambio, son aquellos que mantienen actividades económicas en un país que no es de su origen, ¿sí? Entonces hay que denotar esa diferencia, ¿sí? Por ejemplo, los emigrantes. Y bueno, aquí voy a abrir también, aquí creo que tenía justamente, no, esta es la naturaleza de lo que hay que tomar en cuenta para realizar las mediciones, ¿sí? Por aquí mismo creo que lo coloqué. No, más adelante. Bueno, entonces lo que les decía era que aquí tomamos en cuenta esas dos cuestiones, ¿no? Aquí mismo creo que estaba, ¿sí? Para realizar esas mediciones tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de los agentes, la naturaleza de las transacciones y una valoración compleja. Entonces aquí justamente dentro del primer grupo, que es la naturaleza de los agentes, hacemos esa diferenciación, residentes y no residentes. Entonces, los residentes se refiere a agentes nacionales y extranjeros que desempeñan de forma habitual sus actividades dentro del territorio, ¿no? En el país de referencia. Entonces, si hablamos pues de nuestro caso, de nuestro país, estaríamos hablando de lo que aquí dice, ¿no? Agentes nacionales, es decir, todos los ecuatorianos, y aquellos extranjeros que realicen habitualmente sus actividades económicas. Un ejemplo que yo pongo aquí para que ustedes recuerden esta parte son los emigrantes permanentes. Por ejemplo, el caso de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Ellos ya se quedan a vivir aquí, realizan sus actividades aquí de forma permanente, por lo tanto, se puede decir que estos agentes son residentes, ¿sí? En cambio, los no residentes son extranjeros y nacionales que desarrollan habitualmente sus actividades en otro país, en el exterior, ¿sí? Entonces, mientras se realicen actividades que contribuyan a la actividad, al dinamismo de la economía, dinamización de la economía. Aquí, entonces, esos serían agentes residentes, ¿ya? Así sean de otro país, como es el caso de los emigrantes. Pero al realizar sus actividades aquí, al contribuir con su producción, su consumo, etcétera, residentes. Eso es lo que hay que tomar en cuenta entonces para realizar las mediciones. Eso como primera cuestión. Ya, la naturaleza de los agentes, la primera cosa son los residentes y no residentes. Luego está la naturaleza de las transacciones, ¿sí? Que hay que también tomar en cuenta para realizar la medición. Entonces aquí se trata de medir el valor de las transacciones con el exterior, pero vinculadas a operaciones corrientes de capital y financieras. El resumen de los otros dos capítulos que ya habíamos visto. ¿Sí? Todas esas actividades, tanto reales como financieras, son tomadas en cuenta aquí en esta parte, ¿no? Por eso es que aparece esta partecita que está aquí, que lo voy a subrayar o encerrar en rojo. Operaciones corrientes de capital y financieras. Ya, que fue lo que vimos en los capítulos anteriores, ¿sí? Entonces ahí hay que tomar en cuenta, ¿no? Para hacer esa medición. Tomar en cuenta la naturaleza de las transacciones. Es decir, a realizar una medición del valor de estas transacciones que tienen que ver con operaciones corrientes de capital y financiera. Aquí hacemos la relación entonces entre actividades reales y actividades financieras de un país y también de otro país. Recuerden que aquí entre países diferentes pues llevamos a cabo las actividades económicas, ¿no? Esos intercambios. Y a su vez tenemos que tomar en cuenta la valoración compleja. ¿Esto qué significa? Ustedes ya conocen cuando se recolectan datos, siempre va a haber un margen de error, siempre van a haber algunos problemas, ¿no? La información muchas veces tiene ciertas imprecisiones,
por lo cual los datos que aparecen en cualquier fuente estadística o fuente de datos macro o microeconómicos son estimaciones, es decir, lo más próximo a la realidad posible, ¿sí? Por eso es que estos datos tienen que atravesar por un proceso de ajuste que puede durar varios meses. Y de ahí, debido a esas diferencias, a esa valoración compleja, es lo que aparecen esas diferencias, esas variaciones entre información e información. Es por eso que a lo mejor ustedes en algunas bases de datos puedan encontrar así, por ejemplo, en la que ofrezca la CEPAL, aparece, qué sé yo, una cuenta corriente de 300 millones de dólares, por ejemplo. Y, por ejemplo, en la del Banco Central les puede aparecer unos 290 millones de dólares. Son imprecisiones que se van a dar en estos casos. Esto debido a lo mejor hay ciertos errores en cuanto a la recolección de la información. Asimismo, cuando se hacen los análisis ya de balanzas de pagos y todo eso, recuerden ustedes que los tipos de cambio también influyen bastante aquí, ¿ya? Eso debido a las diferencias entre monedas que hay en todo el mundo. Entonces, por ahí, si es que alguien necesita una información en euros y nosotros la tenemos en dólares, por ahí ya puede haber ciertas imprecisiones, ¿ya? A eso se refiere la valoración compleja. A utilizar estimaciones debido a esos errores que a veces presenta la información. Aquí se dan procesos de ajuste que duran mucho tiempo, varios meses, hasta sacar una información ya oficial, y eso debido a problemas en la recolección de la información, a veces que surgen ciertos errores, y también a los tipos de cambio que hay entre las diferentes economías. O sea, si aquí es dólares y en Europa se manejan euros, al hacer esas transformaciones pueden surgir estas diferencias, ¿no? Ahora sí, ¿en dónde entonces registrábamos todo esto? Es una pregunta que yo les planteo. ¿En dónde registrábamos todo esto después de tomar en cuenta todos estos factores? Gracias, Adrián. En la balanza de pagos. Ahí vamos a registrar todito eso. Voy a dejar de compartir. Gracias, Marjorie. En efecto, es en la balanza de pagos. Aquí se registra todas esas transacciones, todito, ¿sí? Ya dimos el primer paso, por ejemplo, en la actividad real. Se registraba la producción de todas las industrias, ¿no? Por ejemplo, decía cacao, banano y café, la industria manufacturera, etc. Ahí se registraba todo eso y se calculaba, se tomaba en cuenta su respectiva contribución hacia el Producto Interno Bruto. Cuando hablábamos, en cambio, del sector de la actividad financiera, ahí, en cambio, teníamos varias cuentas, ¿no? Teníamos las transferencias netas de capital, la formación bruta de capital, etc. Teníamos ahí el registro en las cuentas nacionales también, ¿sí? Y su respectiva contribución a la economía del país, nuevamente, para todo eso sí. Ahora, todos esos datos, toda esa recolección, la vamos a plasmar en la balanza de pagos, porque aparte de lo que sucede aquí, de lo que se produce, de la actividad económica que se lleva a cabo aquí, también en la balanza de pagos se va a registrar, en cambio, con respecto a esa producción, qué pasa con esa producción en el exterior, ¿sí? ¿Qué pasa con esos intercambios? Entonces es así como poco a poco lo vamos a ir viendo. Ahora sí vuelvo a lo que les decía. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a pedir lo siguiente, ¿ya? Les voy a pedir lo siguiente. Alguien que desee demostrarnos en dónde consigo la información.
un paso a paso de dónde consigo la información acerca de la balanza de pagos, para que nos muestre de dónde voy a obtener esa base de datos. ¿Ya? Y dejo de compartir la pantalla por si acaso alguien quiera compartirnos su pantalla e indicarnos el paso a paso que haría para obtener una base de datos que nos hable o que registre las cuentas de la balanza de pagos. ¿Alguien se anima tal vez? Adrián, sí. Sí. Uh-huh. Angie también por ahí ya nos da una respuesta. Alguien tal vez desea compartir su pantalla para que todos nos enteremos cómo obtenemos esa información. A ver, por aquí me están compartiendo algunos enlaces. Algunos nombres también. A ver, por aquí alguien ya nos está, o sea, están yendo desde una... Gracias, Adrián. Antes de que usted continúe, solo quería indicarles de que poco a poco han ido, ¿no? Desde lo más general a lo más específico. Pero ya que Adrián nos comparte muy amablemente su pantalla, entonces aquí yo creo que todo el mundo lo hizo de esa manera, ¿sí? Ya aquí varias compañeras lo han hecho de esa manera. O sea, han ido de lo general a lo específico. ¿Ya? ¿Qué es en el Banco Central? Lo es. ¿Qué es en el sector externo? Sí, también lo es. Ya, todos atención, por favor. Ya Adrián lo está indicando. ¿Se me escucha ahí bien? Sí, sí. Ya, bueno, primeramente buscamos en el Banco Central, donde dice informaciones estadísticas, porque si ustedes ponen el enlace directamente no les manda aquí, sino que van a la página central del Banco Central. Y en la parte izquierda buscamos aquí donde dice información económica y estadísticas. Y de ahí pues ya vamos se nos despliega las imágenes donde hemos venido trabajando, donde hay múltiples informaciones. En este caso nos vamos al sector externo y elegimos la opción que dice balance de pagos. Ya, y aquí tenemos, por un lado la información de dónde nomás se tiene. Por ejemplo, tenemos, como dice, esta es una presentación de boletín, tenemos todo numerado desde el 2019, 2020 y del 2021. Y cada una de estas se va actualizando la información. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos del 2016 al 2019, mientras que aquí el último boletín, el número 77, es del 2016 al 2021. Entonces, elegiríamos en este caso el que es más actual. ¿Ya? Y una vez que hemos seleccionado el valor más actual, entonces ahí vamos
vamos viendo qué información necesitamos. Por ejemplo, si queremos irnos directamente a la balanza de pagos normalizada, o si queremos ir por partes, por ejemplo, conocer en cuanto a los servicios, cuánto se ha obtenido por ingresos primarios, ingresos secundarios, que son los elementos de las cuentas corrientes, cuánto se ha obtenido en inversión indirecta, es decir, aquí se va buscando la información de forma individual, mientras que en la primera se encuentra ya la información más general. ¿Economista desea que ingrese alguna de ellas? No, gracias, Adrián. Hasta ahí yo creo que está claro. Espero que todos lo hayan podido ver. ¿Sí? De esa manera tenemos que ingresar y obtener esa información. Muchas gracias, Adrián. ¿Alguien que le quede alguna duda? Ya, algunas compañeras también nos compartieron el enlace que efectivamente nos lleva a esos documentos, ¿sí? Ahí se encuentra entonces el resumen, como Adrián mismo lo dijo, se encuentra el resumen, ¿no? De la balanza de pagos total, ahí donde está registrado todo, y también tenemos en cambio los desgloses, o sea, los componentes de cada una de las cuentas que se registran en la balanza de pagos. Entonces les voy a volver a compartir esta pantalla. Desde luego pueden encontrar esta información también en algunos otros sitios, ¿no? Pero el que de primera mano se tome en cuenta, como ya lo hemos dicho una y otra vez en este curso, es en el Banco Central, ¿sí? Aquí se encuentran registradas todas las actividades que llevan a cabo los agentes en la economía, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, tenemos ahí también registrado la balanza de pagos, ¿sí? Entonces, en esa balanza se van a registrar toditas estas actividades, ¿no? Las de las operaciones corrientes de capital y financieras, es decir, esas actividades que ya habíamos visto en los capítulos anteriores, con la única diferenciación de la relación con el exterior, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que sigue aquí es la estructura de la balanza de pagos, ¿ya? Sobre esto vamos a trabajar en grupo, ¿ya? Pero de primera mano quería indicarles una cosa, y es que, ¿qué cuentas nomás se registran en la balanza de pagos? En la clase anterior de la semana pasada, en el lunes anterior, nosotros habíamos revisado brevemente las cuentas que se registran en la balanza de pagos. Entonces, por ahí ya habíamos dicho que se registra, que la balanza de pagos comprende la cuenta corriente, la cuenta de capital y una tercera que es, aquí está todo registrado, la cuenta de capital y también la cuenta financiera, ¿sí? Entonces, son tres las cosas que registra la balanza de pagos: la cuenta financiera, la cuenta de capital y la cuenta corriente. Esas tres cosas comprenden entonces la balanza de pagos. En las direcciones que fue ingresando Adrián, ustedes encuentran ahí información trimestral a partir del 2016, ¿no? Entonces, la más actual es del primer trimestre, creo yo. Bueno, por aquí tengo abierta esta base que dice del primer trimestre del 2021. ¿Sí? Entonces, aquí se registra toda esa información. ¿Sí? Entonces, por favor, recordar estas cuentas que se registran en la balanza de pagos. Son tres, ¿sí? Son tres: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta financiera. La cuenta financiera. Esas tres cosas son las que se registran entonces en la balanza de pagos, ¿sí? Cada una de estas cuentas obviamente tienen sus componentes, tal y como ustedes lo pueden ver en estos mismos momentos en la pantalla, en el Excel que
que se abrió, ¿no? A partir de la infografía. Entonces aquí ustedes pueden ver todo eso, justamente todo eso. En el texto que estamos utilizando aquí para este curso se van a encontrar con unos nombres diferentes. Ya cuando empecemos a ver en detalle cuáles son las cuentas que comprenden las cuentas corrientes, ¿ya? De momento, bienes y servicios es exactamente lo mismo. De eso no hay ninguna diferencia. Pero en el texto hay otras dos cuentas para nosotros. Para el caso de Ecuador, estamos hablando de ingresos primarios y de ingresos secundarios. En cambio, en el texto lo que les coloca es rentas primarias y transferencias corrientes. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, por favor. En el texto les colocan unos nombres diferentes y aquí en el Banco Central tenemos otros nombres, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, las dos primeras cuentas que están dentro de la cuenta corriente es exactamente lo mismo, la cuenta de bienes y la cuenta de servicios, ¿sí? Y las otras dos cuentas, en el texto habla de rentas primarias y transferencias corrientes, pero en cambio, en el caso ecuatoriano, con el caso de estos datos, de esta balanza del Ecuador, se habla de ingresos secundarios y de ingresos primarios, ¿sí? Y aquí ustedes tienen el detalle de qué nomás comprenden, ¿no? ¿Qué está dentro de estas cuentas? Entonces, primerito, de la cuenta corriente, está dentro los bienes y servicios, esos intercambios en cuanto a... Pero aquí no voy a poder subrayar porque no me permite editar este documento. Tendría que descargármelo, ¿no? Entonces aquí, en cuenta corriente, encontramos bienes y servicios, ingresos primarios, ingresos secundarios. Dentro de los bienes y servicios encontramos exportaciones e importaciones. Lo más común que sucede aquí es que a los bienes, a las transacciones que ocurren con los bienes, se les llame transacciones visibles, ¿no? Porque es un intercambio de productos. En cambio, a los servicios se les llama transacciones invisibles, ¿no? Entonces, más o menos ahí ustedes ya pueden darse cuenta por qué. Entonces, dentro de los bienes, pues hablamos de exportaciones e importaciones de bienes, ¿sí? De productos, ¿ya? Que pueden ser cualquier tipo de producto, ¿no? Pueden ser automóviles, pueden ser artesanías, etc. En cambio, en los servicios, ahí estamos hablando de viajes, transportes, etc. Me voy a salir un momentito, no, o si no me regreso acá a la presentación. Entonces ahí, en la estructura de la balanza de pagos, recién hablé de una primera cuenta. A ver, Adrián me dice, siempre se encontrará exportaciones e importaciones, ya que las subbalanzas registran ingresos y egresos. Sí, sí, sí. Justamente ese es el concepto de contrapartida, ¿sí? Excepto en los ingresos secundarios. Ahí, como estamos hablando de transferencias de capital, puede ser. Entonces, en ese sentido, ahí no tendríamos que registrar, no habría ese principio de la contrapartida, ¿no? Porque, bueno, ya lo vamos a ver más en detalle. Pero en ingresos secundarios son, por ejemplo, las donaciones que recibe el país de algún otro, de China, por ejemplo, o las donaciones de Suiza, se me ocurre. Entonces, ese tipo de cosas no hay que devolver, ¿no? Simplemente es un ingreso y se acabó. Pero en cambio, en las otras cuentas sí va a pasar lo que usted dice. Son ingresos y egresos. Por eso se encuentran exportaciones e importaciones. El principio de partida doble o también contrapartida que le saben llamar, ¿sí? Así se maneja la balanza de pagos, ¿sí? Se registra importaciones, exportaciones, ingresos y egresos, excepto en una de las cuentas que están registradas
en este tipo en el grupo de ingresos secundarios, ¿sí? Que ya lo vamos a ver mejor y que con la actividad que van a realizar se van a dar cuenta un poquito más, ¿sí? Pero de momento lo que le responde Adrián es sí, se van a encontrar importaciones y exportaciones debido a que en la balanza lo que se registran son ingresos y egresos, ¿ya? Entonces aquí yo lo que he colocado, ¿ya? En súper breves rasgos, ¿ya? Después ya vamos a hablar de la actividad que van a realizar. Tenemos esta cuestión. El primer rubro, la primera cuenta registrada en la balanza de pagos, que es la balanza por cuenta corriente. Esa es la primera cosa que ustedes pudieron ver en el Excel, ¿sí? En esos datos proporcionados por el Banco Central. La primera cuenta, la cuenta corriente, ¿ya? De esas tres, que era corriente, capital y finanzas, ¿ya? La primerita, la balanza por cuenta corriente. Aquí, y justamente es lo que acaba de decir Adrián, ¿no? En esta cuenta, el saldo que se va a presentar resulta de una diferencia entre la suma de las exportaciones y la generación de ingresos menos egresos. Ya. Entonces, en cuenta corriente, para hacer el cálculo ya total, ¿no? ¿Cómo se obtiene el saldo en cuenta corriente? Hacemos una resta, una diferencia entre las exportaciones, la suma de todas esas exportaciones y generaciones de ingresos. ¿Ya? Vamos a restar las exportaciones y la generación de ingresos por otras actividades, ¿sí? Menos, aquí lo voy a poner de otro color, menos la suma de esas importaciones, es decir, tomamos totales, ¿no? Sumamos todas esas importaciones y esa asignación de ingresos, ¿no? En otras palabras, pueden ser denotados también como egresos, ¿no? En el primer caso, generamos ingresos. En el segundo, asignamos, es decir, sale, ¿ya? Egresos. Entonces, ahí obtenemos el saldo en cuenta corriente. Hacemos la resta entre exportaciones y generación de ingresos por otras actividades, menos importaciones y egresos. ¿Ya? Restamos esas cosas y obtenemos el saldo por cuenta corriente. Así es como se obtiene. ¿Y qué otros rubros se registran ahí? Entonces tenemos la balanza de bienes, la balanza de servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario, ¿sí? Así es como lo anota el Banco Central del Ecuador. En el texto ya les digo cuáles son los otros nombres, pero trata de lo mismo, ¿sí? Trata absolutamente de lo mismo. A la balanza de bienes también se le conoce como balanza comercial, ¿sí? Ya que aquí se da un intercambio, se registra ese intercambio entre bienes. Ya aquí, esta palabra está de más aquí. En este momento mismo la voy a tachar. Ya porque estamos hablando solo de balanza de bienes. Ahí lo que estamos haciendo es registrar en esta cuenta todos esos intercambios o transacciones de bienes, ¿no? Que son resultado de actividades productivas. Estos intercambios se dan entre residentes y no residentes. Lógico, si no, no habría relación con el sector externo, ¿no? Entonces aquí los bienes comprenden mercancías generales, lo que les había dicho. Entonces pueden ser importaciones de bicicletas, exportaciones de, qué sé yo, por ejemplo, de papel. Ya, se me ocurre, me estoy inventando. Puede ser cualquier bien. Entonces, aparte de que se llama balanza de bienes, también se llama balanza comercial. Intercambio de bienes, que pueden ser cualquier mercancía, entre residentes y no residentes.
En cambio, la balanza de servicios, intercambio asimismo entre agentes residentes y no residentes, pero de servicios, como su nombre mismo lo dice, los cuales pueden ser, así como ustedes lo pueden ver aquí, transportes, viajes, comunicaciones, seguros, licencias, inclusive actividades o servicios de recreación, culturales, etcétera. Entonces, por ejemplo, esos tours que hay eso es un servicio, ¿no? Un tour por la ciudad de Cuenca, etcétera. Eso entonces, esas actividades se registran también aquí. En cuanto al ingreso primario, ¿sí? Yo ahorita les estoy hablando unas ideas bastante generales y solamente para que ustedes se puedan dar cuenta la estructura que tiene esta primera cuenta. Entonces, en el ingreso primario, en cambio, son los ingresos obtenidos por la utilización de los factores productivos de capital y el trabajo, ¿no? Aquí básicamente lo que se toma en cuenta más son las inversiones, ¿no? La renta de la inversión. Entonces, otra vez, en esta cuenta se registran ingresos y egresos de renta, ¿sí? Que se derivan de los activos y pasivos financieros. Ya. Y en el ingreso secundario, en cambio, se registran las transferencias corrientes entre el país y otros, y el exterior, ¿no? Aquí se habla también de un proceso de distribución del ingreso entre las economías, más o menos de esa manera, ¿sí? Que pueden ser en efectivo o en especies. Entonces, justo era lo que les estaba diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, últimamente hubo una donación de vacunas, no me acuerdo si era de Australia para acá. De Hungría, Ah, sí, AstraZeneca. sí, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es ingreso secundario, ¿sí? Valorado en especies. ¿Ya? Pero en cambio, vamos a suponer que nos hacen una transferencia de algunos millones de dólares como ayuda humanitaria, ¿ya? Que vamos a suponer que nos hace esa transferencia a Inglaterra. Eso también, ingreso secundario. Esas cosas no cumplen el principio de la doble partida o de la contrapartida, ¿sí? ¿Por qué? Porque son como regalos, ¿no? Es algo así. Entonces no tenemos que devolverlos. Por eso solo lo registramos como ingresos y se acabó. Pero en cambio en el resto de cosas sí, ahí sí, como hay esos intercambios, entonces se registran ingresos y egresos. Pero en ingreso secundario no. ¿Ya? Y justamente es lo que a lo mejor se van a encontrar por ahí con alguna, tal vez algún artículo, algún paper, no sé, alguna cosa, según la actividad que van a realizar. Entonces, verán, ahora sí viene la actividad. Yo aquí les puse en breve resumen la estructura que tiene la cuenta corriente, ¿no? Aquí en total creo que somos como 23 personas. Podríamos trabajar en grupos de 3 o de 4, ¿sí? Más que eso, no. De 3 o de 4, ¿sí? Vamos a trabajar en grupitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Creo que en total saldríamos como 7 grupos, si es que lo hacemos de 3 en 3, ¿no? A ver, si van a trabajar de 3 en 3, entonces creo que en total habrían como 7 grupos por ahí. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente. Bueno, alguien me está avisando algo. Sí, esta vez voy a armar grupos al azar, ¿sí? Voy a armar grupos al azar y ustedes van a ir trabajando en esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Les voy a repartir aleatoriamente en grupos de 3 y vamos a hacer lo siguiente. 2 grupos
van a encontrar lo más que puedan de información acerca de esta cuenta, de la balanza por cuenta corriente. ¿Sí? De hecho, más bien aquí, a ver, voy a dejar de compartir. Podríamos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Tres grupos, porque este creo que es el temita más largo. Tres grupos. Van a buscar lo más que puedan de información, y sobre todo algo que nos muestre a nosotros claramente lo que comprende la cuenta corriente, ¿no? Ya, si pueden por ahí alguna información novedosa también, sería perfecto. Dos grupos. En cambio, la cuenta de capital, ¿ya? Pueden fijarse en lo que dice el texto que utilizamos en este curso, pero también pueden fijarse en otras fuentes, ¿sí? Pueden utilizar los boletines del Banco Central, pueden utilizar cualquier información importante que ustedes encuentren en la red. Financiera. Comprendería todo eso, ¿sí, Adrián? Entonces, ¿qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando aquí? Bueno, puede que primeramente tengan que especificar qué nomás encontramos dentro de cada cuenta. Así como yo les acabé de indicar, ¿no? En la cuenta corriente encontramos 4 cosas. La cuenta de bienes, la cuenta de servicios, los ingresos primarios y los ingresos secundarios. ¿Sí? Asimismo, tendrían que especificar de esa manera las cuentas que están dentro de cada una de estos grupos, ¿no? Y si es que ustedes quieren especificar con ejemplos, estaría excelente, ¿sí? Para que todos puedan darse cuenta de qué tratan nomás estas cuestiones. Si ustedes van al texto, ahí se van a encontrar inclusive con un poco más de detalles, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta corriente se habla inclusive de que esta información sale a partir del registro de aduanas. Por lo tanto, por ahí ya empiezan a asomar estos impuestos, ¿no? Impuestos y bueno, estas cuestiones que a lo mejor alguna vez sí han de haber leído, ya, pero esto solo es en la cuenta en la primera, ¿no? En la cuenta corriente, sobre todo cuando estamos hablando de exportaciones e importaciones. Entonces, por ahí aparecen estas cuentas, esto del CIF y el Free on Board. Ya en el texto lo van a ver. ¿Ya? Y ahí van a encontrar la explicación. Eso es un detalle adicional que se pone ahí, ¿no? Debido a que, ya que hablamos de exportaciones e importaciones, obviamente van a surgir temas de impuestos y de este tipo de cosas, ¿no? Y de que a partir de los registros aduaneros se obtiene la información en cuanto a exportaciones e importaciones. ¿Ya? Eso es entonces una información novedosa, algo más. Entonces, aquí, bueno, voy a borrar esto como para que no se me confundan. Entonces, aquí, ¿qué habría que tomar en cuenta? La estructura de cada cuenta. La primera cuestión, la estructura de cada cuenta, es decir, sus componentes, ¿no? Así como hablamos en la primera cuenta. La segunda cosa, sería un poquito, obviamente, a ver, tal vez definiciones. Definición, ¿sí? Para entender teóricamente qué es cada cuenta, ¿no? Entonces hay algo así como yo más o menos les ejemplifiqué, ¿no? ¿Qué es la cuenta de bienes? ¿Qué es la cuenta de servicios? ¿Qué son los ingresos primarios? ¿Y qué son los secundarios? La tercera, ejemplos.
¿ya? Entonces aquí, de esto sí vamos a hacer exposición, ¿ya? Por lo tanto, bueno, aquí ya despliegan su creatividad y sus buenas formas de trabajar como ya lo han venido haciendo, ¿ya? Entonces, verán, les voy a repartir a través de estas salas de reuniones de Zoom, les voy a repartir de forma aleatoria, ¿ya? Para que ustedes sepan con quiénes les va a tocar, ¿ya? Entonces, verán, sino que... No sé si repartirles ahorita así en el Zoom de forma aleatoria o cómo hacerles, pero es para que después ya vayamos definiendo quiénes van a tomar qué tema, ¿sí? Para que entendamos la estructura de la balanza. Entonces verán. También podríamos hacer un tipo de sorteo. Bueno, gracias María José. Sí. A ver, ¿qué estamos? Estamos 12 del día. Ok, María José, gracias por la sugerencia. Sí, no sabía cómo organizarme en este punto. Ya, gracias también, Adrián. Gracias a todos por colaborar. Entonces, verán, estamos ahorita a 12 del día. Pueden ir ya trabajando, ¿sí? Voy a dejar abierto el enlace del EVA. Traten en lo posible de terminar hacia el final de esta clase, que es hasta la 2 de la tarde, ¿sí? Si es que hay grupos que todavía no han acabado, a pesar de que estos temas son cortos, no es muy largo, sí les podría aplazar un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero la idea sería terminar el día de hoy, o sea, eso como actividad autónoma y, bueno, digamos que en clase, ¿no? Entonces, verán, ahorita les voy a repartir aleatoriamente en los grupos. Voy a tratar de hacer grupos de 3, yo creo que un grupo sí va a tocar de 4. Bueno, ya lo vemos. Y ahí ya les voy a ir asignando entonces los temas, ¿sí? Entonces, podríamos hacer el día jueves algunas de las exposiciones según nos alcance el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la instrucción que les daría también para la exposición es que tratemos de ser lo más claros posibles, ¿ya? Y concretos, ¿sí? De esa manera, entonces, podríamos hacer la comparativa, ¿no? Por ejemplo, de los 3 grupos que van a hablar de cuenta corriente. Puede ser que alguien el primer grupo omite una información, pero ya está el otro grupo añadiendo también esa información. O sea, esto es debido a esas diferencias que tenemos, ¿no? Algunos encontrarán una información novedosa, otro punto interesante de conocer acerca de la cuenta corriente, etc. O sea, siempre van a haber esas diferenciaciones. Pero aquí, ¿por qué hago temas repetidos? Lo hago de esa manera como para que podamos hacer una comparativa, ¿no? Y más que nada alimentarnos de toda la información que nos van a compartir, ¿sí? Ya, lo que un grupo omita puede ser que el otro en cambio tome en cuenta y con eso ya vamos complementándolo todo. Entonces verán, ahora sí vamos a armar los grupos y según eso ya les voy a ir asignando entonces los temitas, ¿ya?